noches a Muchos todos, mensajes. gracias. Buenas noches, Ale. Buenas noches a todas las personas que se están conectando en este momento. Todavía nos falta un pedazo de programa porque tenemos que conocer qué es lo que está pasando como para que se sientan tan libres de empezar a hacer campaña desde el 2022 cuando, oigan, todavía, siéntese, señora. Pero bueno, Matías Chiquito Díaz de León, vocal ejecutivo del INE, una vez más con nosotros en este programa, hablando de este y otros temas. ¿Cómo le va? Buenas noches. Qué gusto de nueva cuenta saludarle. ¿Cómo estás, Vero? Muy buenas noches, siempre un gusto compartir contigo. Aquí andamos, Vero. ¡Qué gusto! Eso es lo que me da más gusto, cuando nos saludamos, ¿no? ¿Cómo estás? Aquí andamos, ya es ventaja. andamos bien, eso es ventaja, Vero. Me da gusto saludarte. Buenas noches, saludo a tu auditorio, a tus seguidores. Mira, pues el tema que nos trae, porque sin duda siempre pienso en ti cuando pues se dan este tipo de cosas que luego el fin de semana andan diciendo que es Claudia y luego ves todo en movimiento y dices, a ver, espérame, paren el tren, ¿en qué año estamos? 2022. Y ya estamos hablando de los presidenciables, pero no solamente en Zacatecas, Matías, vemos a nivel nacional desde pues las corcholatas, que por qué les dicen corcholatas, y donde el INE, porque me dicen, bueno, es que no es año electoral y entonces eso no se considera como un acto anticipado de campaña. Sin embargo, ¿por qué por la libre? ¿Por qué en lo estipulado no, como esos vacíos legales a los que los partidos pues, aprovechan, Matías? Pero por otro lado, sí. O sea, es una publicidad personalizada. Tiene la foto de la persona, tiene el nombre de la persona. ¿Cómo es esto? Bueno, mira, creo que hemos entrado o tenemos ya algunos años en lo que ha sido el proceso de transición. Algunos lo llamaron de transición a la democracia, desde los años 90. Y aquellos transitólogos empeñosos estaban pensando no en la democracia, sino en el poder. Y cuando llegaron al poder se olvidaron de la democracia. Fíjate que esa es una particularidad de los demócratas mexicanos. Son demócratas hasta que llegan al poder, ya estando en el poder se olvidan de las responsabilidades, y es un proceso muy complejo que si bien nos va tal vez con estas incidencias estaríamos iniciando o fortaleciendo ese proceso de transición, y siempre una transición te lleva a un esquema de desestabilidad, tal vez de desorden. Dicen algunos, estás en un estatus que no sabes, a propósito de las albercas que te estoy escuchando, no sabes si nadas, si tocas fondo, si te ahogas, si sales a la orilla. Es un proceso complejo y se hace más complejo cuando los actores políticos no contribuyen mucho para salir a flote, para hundirnos o salir a la orilla, digo, ya para no estar en la incertidumbre. Y lo cierto es que estamos a un año y meses, tú lo decías, no es año electoral, estamos a un año y meses de iniciar el proceso electoral 2023-2024, la elección presidencial. Habrá elecciones desde luego el próximo año, el 23 hay elecciones de gubernatura en Coahuila y sí, Estado de México, pero los movimientos a los que refieres, los pronunciamientos a los que seguramente refieres, no están propiamente en el contexto de elecciones locales, sino que están pensando tal vez en la presidencial. Y bueno, las precampañas para la presidencial del 24 inician la tercera semana de noviembre de 2023. Es decir, estamos a más de un año de que las campañas pudieran iniciar. Y estos vacíos que alguien puede alegar y que pudieran servir para generar desorden, o sea, realmente no son vacíos. Creo que lo que traen vacía es otra cosa, pero no hay vacíos legales, y si los hay, la autoridad está obligada a llenarlos. ¿A dónde voy con esto? Bueno, pues que afortunadamente tenemos reglas y está establecido que quienes son aspirantes a una precandidatura o candidatura y se adelantan a los tiempos, se les negará el registro a la candidatura o a la precandidatura a la que aspiran. Creo que no hay vuelta de hoja, pero si la autoridad electoral asume responsabilidad,
los que se movilicen antes de tiempo no estarán en la contienda del 2024. Estas reglas son tan simples o tan complejas tal vez, o simples, como las de una competencia, de una carrera parejera. Imagínate, Vero, que estamos en la línea de salida, en sus marcas, esperando, bueno, todavía ni en sus marcas, esperando el banderazo de salida, el disparo. Y pasan algunos distraídos por ahí corriendo. Cuando todavía no la soltamos, ¿no? Todavía no da el banderazo, pero ya pasaron algunos ahí corriendo. Bueno, pues déjalos que corran. Finalmente, ellos no están en la jugada. Ellos no estarán en la competencia. Y si llegan primero, tampoco. De nada les servirá, de nada les servirá. Creo que esta parte o este ejercicio que vamos a hacer como autoridad electoral va a dejar precedentes buenos si aplicamos la ley, sí, o nos va a dejar en la lona si dejamos pasar a esos adelantados sin una sanción efectiva. Entonces, a donde vamos pues es a que de los actos que se están llevando a cabo, que se podrán llevar, se generan registros. Vamos a generar registro, vamos a dejar antecedentes. Y hay dos momentos para la sanción. Al interior de un partido, si dentro de un partido político hay aspirantes a una precandidatura que se adelantan a los tiempos, el partido está obligado a negarles el registro como precandidatos. Y si el partido no lo hace, cualquier interesado puede acudir ante la autoridad electoral y obligar al partido a que le niegue el registro como precandidato. Si logran pasar en los partidos y la autoridad electoral tiene registros de actos anticipados, es decir, de una ventaja indebida, la autoridad electoral podrá negar el registro a una candidatura en el contexto nacional y en el contexto local. Te pongo un ejemplo de lo que podría pasar en Zacatecas. Si en Zacatecas, lo que está en mi ámbito directo, que es mi responsabilidad como autoridad electoral, si en Zacatecas hay aspirantes a un cargo de elección popular federal, sean diputaciones o sean senadurías, y se adelantan a los tiempos, lo que yo puedo hacer es tal vez ni siquiera molestarlos, pero sí generar los registros documentales, generar fe pública a través de la oficialía electoral de actos anticipados, y cuando esos personajes acudan a la autoridad electoral por su registro como candidatos, le negaremos el registro. Es decir, la ventaja indebida debe ser sancionada y la sanción es capital. Se les niega el registro a una candidatura. ¿Qué pasó en el contexto nacional con estos adelantados o con estos pronunciamientos? Ocurrió el evento de Toluca, que el dirigente de Morena dice que solo fue una asamblea, pero hubo pronunciamientos. Hubo una queja, el INE no la atendió porque consideró que pudo haber sido un acto aislado. Tal vez un acto aislado, como lo decía el dirigente Morena, de que no era un pronunciamiento de pre-campaña o campaña, sino que era un acto partidista. Bueno, ocurrió ese, pero luego ocurre uno en Coahuila. Entonces se va reiterando el mismo acto. Exacto. Con la misma pretexto. Sí, los mismos patrones de comportamiento. Entonces, normativamente, lo que genera gravedad en una conducta de esta naturaleza es la reiterancia, lo reiterado, lo sistemático. Exacto. Es decir, si algún parroquiano, si algún interesado le pregunta, si dice, sí, yo quiero ser candidato a la presidencia de la República, a la senaduría o a la diputación, y queda como una expresión aislada que eventualmente se dio, bueno, por ese solo acto no hay sanción. Pero si esa conducta es sistemática, es reiterada, entonces sí se convierte en grave y es susceptible de ser sancionada. Entonces, ¿qué hizo el INE, el Instituto Nacional Electoral? Ahora sí, después de que ocurrió un segundo evento en Coahuila, el día de hoy el Instituto Nacional Electoral, a través de la Comisión de Quejas, ha emitido medidas cautelares para efecto de que estos personajes se abstengan de estar en actividades proselitistas, con mayor reiterancia o con mayor insistencia al llamado a quienes son servidores públicos. Quienes son servidores públicos, son funcionarios públicos, usan recursos públicos, ellos, su tiempo es
tiempo pagado por el erario público y por consiguiente no pueden estar en una actividad distinta a la función pública. Ahí inclusive incurrirían no solo en faltas electorales, sino en faltas que deben ser sancionadas en el ámbito de la responsabilidad administrativa, inclusive, ¿vieron? En la Ley General de Delitos Electorales se prevén sanciones para quienes obliguen a los trabajadores a acudir a eventos proselitistas. Por la vía penal también podría sancionarse. Entonces, bueno, estos actos, estas manifestaciones que se dan ahora en el contexto de un partido y que no son privativos de este partido, creo que el desorden en las precampañas lo inauguró hace 20 años, hace más de 20 años Vicente Fox, y desde las precampañas del 2000 para acá, el desorden ha proliferado y creo que la autoridad electoral tiene ahora la oportunidad de aplicar sanciones efectivas y la mejor sanción, Vero, es que quien incumple las reglas del juego debe ser expulsado del juego, sin debate. Y claro, eso es lo que haremos, eso es lo que haremos. Entonces creo que pudiera ser un escarmiento para unos y que se pueda ver en la casa del vecino, ¿no? Que los actores políticos, bueno, si son aspirantes a un puesto público, pues inicien por cumplir el mandato legal. ¿Qué garantías te da un actor político? ¿Qué garantías te daría un actor político que es tramposo o que para lograr un fin quebranta la ley? ¿Qué garantías te da? Que al ejercer el cargo pueda hacerlo de manera honorable. Creo que no hay posibilidad. Entonces, si queremos realmente o aspiramos a una sociedad democrática en el mediano o largo plazo, debemos empezar por respetar la ley. El último párrafo de este documento del cual tú refieres, que tenemos en este momento en pantalla, cierra de manera muy clara, dice: en consecuencia se ordenó a Morena y a su dirigente nacional, Mario Delgado Carrillo, se abstenga de organizar, convocar y realizar eventos proselitistas iguales o similares a los que se llevaron a cabo 12-26 de junio de 2022 en Estado de México y en Coahuila, respectivamente, para dar inicio a los procesos electorales locales 22-23 y federal 23-24. Para quien se va conectando, es sumamente interesante escuchar al vocal ejecutivo del INE, que siempre tiene esta posibilidad de la forma de como ciudadanía entender. Mira, lo entendemos en el sentido común de no son los tiempos, pero ahorita veía una pregunta que decían, pero ¿cuándo lo han hecho distinto? Lamentablemente pareciera que se la pasan siempre en campaña, ¿no, Matías? Buscan la forma. Yo ayer entrevistaba a Ulises Mejía. Hay un gran truco que creo que es algo que no sé cómo estaría vigilando el INE. Él dijo, yo no soy servidor público, porque le dije, bueno, ok, ¿con qué recurso están haciendo la promoción, en este caso, de una figura? Me dice, no, es que son las aportaciones de los amigos. ¿Ya? Sí, dices, bueno. No, está bueno. Mira, pensemos en el caso de Ulises, por ejemplo. Si Ulises aspira a un cargo de elección popular, lo mejor que puede hacer es guardar los tiempos. Digo, de nada le sirve tomar ventajas indebidas. Y sería, bueno, pues penoso que la autoridad electoral nuevamente la anterior había... Otra vez. Creo que en la anterior había algún chanfle, ¿no? Que al fin ganó en juicio. Pero si se pone de modo, nuevamente lo pueden dejar fuera de la jugada por actos anticipados. Digo, ¿para qué molestar a león con vara corta, como luego se dice? Creo que no es prudente que estén en proselitismo y le pueden buscar 20,000 vueltas a la ley, pues. Le pueden buscar, dicen que echa la ley, echa la trampa, pero hay un principio general que regula los procesos electorales, que es un principio de igualdad en la competencia, de equidad en la competencia. Y creo que todos los aspirantes, todo ciudadano, debe estar en igualdad de condiciones para jugar por una candidatura. Y mira, Vero, hago una reflexión para la militancia partidista. No estamos haciendo una crítica al dirigente de un partido político, en este caso a Mario Delgado, por ejemplo, pero ese dirigente le está causando daño a un partido político
y la autoridad electoral, nosotros como INE, estamos obligados a fortalecer el régimen de los partidos políticos y evitar que a los partidos se les cause daño. ¿Qué hace es un dirigente con este tipo de actos? Bueno, pues que está dañando al partido al provocar la inhabilitación de posibles candidaturas en la elección del 24. Creo que la primera instancia, en estos casos, la primera instancia es la militancia. Sí, la militancia de Morena debería de pedirle cuentas a su dirigente y si su dirigente no atiende el mandato legal, pues expulsarlo del partido. Ir desechando. Le está causando daño al partido. Claro. Oye, Matías, esta pregunta por demás interesante, está conectado nuestro buen amigo Gabriel Contreras, dice, entonces en el caso de Zacatecas, cuando David Monreal utilizaba el cargo de coordinador de ganadería para promoverse individualmente, ¿solo hizo falta un procedimiento especial sancionador por este tipo de conductas? Bueno, mira, hay que revisar el contenido, ¿no? Luego sí se abusa de como luego se dice, de la exposición al público con un fin electoral. Quienes son servidores públicos tal vez pudieran llevar alguna ventaja si saben desarrollar una campaña o actividades de servidores públicos con los cuidados debidos. Es decir, un servidor público puede ir a un lugar y a otro, puede ir a todo el país conservando las formas, cuidando las formas, pero si además de que es servidor público y está usando recursos públicos para recorrer el país y lo hace con un mensaje proselitista, pues entonces se configura la falta, puede incurrir en la falta de actos anticipados y ser sancionado. Digo, creo que un servidor público, si visto el caso, podría diluir esos actos en un trabajo propio de la función pública, a menos que el trabajo así no se justifique. Vamos a pensar que es un servidor público que su trabajo es propiamente de escritorio, si él no tiene para qué salir, si su trabajo está llamado al escritorio, y lo ves en constantes recorridos, entonces sí habría que preguntarlos qué anda haciendo, ¿no? Y eventualmente sí buscarle la posibilidad de la configuración de alguna falta electoral. Pero sí, digo, hay posibilidades de diluir actos de proselitismo en la prestación de un servicio público, casos que revisar. Pero cuando no hay duda, cuando los servidores públicos están saliendo, inclusive fuera de su jurisdicción, fuera del ámbito de su responsabilidad, donde ejercen la función para la cual fueron electos, cuando salen de ahí con un mensaje de posicionamiento político, bueno, ¿qué duda hay de que es una actividad proselitista que pudiera configurarse como actos anticipados y que deban ser sancionados? Mira, hay algunas lagunas, como decías. El legislador siempre es cuidadoso porque los legisladores, cuando redactan este tipo de leyes, están pensando en ellos mismos. Claro. Están pensando cómo. En no ponerse el pie. Así es. Dan una posibilidad, te dan una posibilidad de configurar faltas, pero no siempre lo hacen de manera muy concreta. Y hay un apartado dentro de la ley electoral donde te dice que los actos anticipados de campaña solo se pueden cometer entre el tiempo del inicio del proceso electoral y el arranque de las precampañas. Es decir, en el extremo legal, en el extremo formal de la ley, serían actos anticipados sancionables solo si se dan dentro del mes de septiembre que inicia el proceso electoral y antes de la tercera semana de noviembre, que es la fecha de arranque de las precampañas. Hay un apartado legal que así lo dice, y esto podría dar pie a que los anticipados, los que se mueven de manera anticipada, pudieran alegar que no estamos en proceso electoral y como el proceso electoral no ha iniciado, no se pueden configurar los actos anticipados de campaña. Pero antes que la ley, la ley es la ley, pero antes que la ley hay principios generales del derecho, y uno de los principios generales del derecho electoral es la equidad en la contienda, la equidad en la competencia.
Si alguien rompe las reglas de la equidad en la competencia, debe salir del juego. Como en toda jugada, pues como todo juego limpio, quien rompe las reglas del juego debe salir de la competencia. Y te decía, Vero, hace un momento, la primera instancia de sanciones son los partidos mismos. La propia militancia de los partidos debe promover que sus comilitantes, correligionarios, que incumplan la ley sean sancionados por el propio partido, negándoles la posibilidad de registro, ya que de dejarlos pasar, la autoridad electoral los estaría sancionando. Entonces, es un llamado, creo que debemos hacer un llamado a la militancia de todos los partidos. Pero se la están jugando, ¿no, Matías? Porque lo último que están haciendo los propios dirigentes del partido en un sentido de cuidar como tal, no a las personas, sino lo que representan sus movimientos, ellos están siendo partícipes y promotores de lo mismo. Y me refiero, por ejemplo, a Morena. Dentro de lo que pregunta Gabriel Contreras y refiriéndonos a algo que hoy lo tiene en el poder por la elección pasada, se registró por parte del INE el proselitismo anticipado de David Monreal. Fíjate que en el proceso de fiscalización de precampañas y de campañas había un indicio de posibles actos anticipados por el registro de alguna propaganda electoral en el ámbito local, pero al final no hubo sanción por ese presunto acto, no se configuró, no fue sancionado. Pero bueno, mira, estamos en un proceso muy complejo de construir normas y de construir la mejor forma de aplicarlas y evitar que la autoridad electoral sea avasallada por los actores políticos, más de los que son de mucho peso, como luego se dice. Pero creo que la fuerza de la autoridad electoral no está en quien esté al frente de la institución. El peso, la fuerza de la autoridad electoral no es en la persona que representa a la autoridad, sino en la ley. La ley es la que nos da autoridad para en un momento dado llamar al orden. Ya se hizo un llamado a estos aspirantes y si reinciden, bueno, pues estarían poniendo a prueba la autoridad electoral y la autoridad creo que debe reaccionar. Digo, no de manera exagerada, simplemente reaccionar en los términos de las atribuciones y responsabilidades que la ley nos da. Creo que puede ser un ejemplo, o puede ser un buen precedente para lo que viene hacia futuro. Insisto, está ocurriendo ahorita con los aspirantes de un partido, pero no quita que el resto de los partidos igual puedan entrar a la arena electoral de manera anticipada. Es algo, como comentaba Gabriel, es algo que hemos visto de manera sistemática. Insisto, creo que el desorden en los actos anticipados en su tiempo los inauguró el entonces candidato, después presidente Fox, y por eso hubo una reforma inclusive en 2007, 2008, para regular el acceso a radio y televisión y los actos anticipados de pre-campaña y de campaña, aunque no fueron sancionados o no eran sancionables hasta 2014, hasta la reforma de 2014, se introdujeron sanciones efectivas para los actos anticipados de pre-campaña. Hubo casos escandalosos en el país. En la Ciudad de México recuerdo un caso de Santiago Krill y después de la tijera, ¿cómo se llama? Demetrio Sodi, con evidentes actos anticipados y que la autoridad electoral no sancionó porque no había una regla, no había normas para sancionar. Pero después de 2014, con la reforma del 14 y la publicación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ahora sí hay normas, hay forma, hay mecanismos jurídicos para sancionar a los adelantados. Y mira, no importa la modalidad en que se cometan los actos anticipados. Si de la actitud de los actores políticos se deduce ventaja indebida, si se deduce que están en ventaja frente a otros actores o frente a otros aspirantes, esa posibilidad de ventaja de unos, de ventaja ilegal, de ventaja al margen de la normatividad electoral, esa ventaja se sanciona con la negativa del registro. Es decir, los jugadores que incumplen las reglas del juego deben ser expulsados
del juego, tan simple como eso. Entonces, podrán darle 20,000 vueltas, 20,000 vueltas y diluir los presuntos actos anticipados. Pero el principio es igualdad de equidad. Y si alguien rompe ese principio, no debe estar en la jugada, no debe estar en las candidaturas. Y en un primer momento, insisto, Vero, se está cuidando el derecho de la militancia. Cuando hablamos de precampañas, las precampañas son los procesos internos de los partidos para designar candidaturas. Y uno de los problemas del sistema electoral, del sistema de partidos, del sistema democrático en México, un problema fundamental, está en cómo se designan a las candidaturas. Digo, vamos a la elección y creo que todos salimos a votar por las candidaturas definidas, pero preguntémonos, ¿quién definió esas candidaturas? Vemos cómo la militancia de los partidos, pero en todos los partidos tienen militancia y tal vez seamos testigos de personajes que han hecho talacha partidista durante infinidad de años y siguen haciendo talacha partidista. Nunca han sido candidatos o candidatas ni a una regiduría. Porque hay alguien que llega y les impone las candidaturas de gente que luego ni militancia tienen los partidos. Esa es la parte compleja y es lo que está en juego ahorita. La militancia de los partidos es tiempo de que se pronuncie y que busque los espacios para quien realmente tenga derecho a ocupar una candidatura. Mira, Vero, no está por demás decirlo. Una candidatura que tiene respaldo popular no necesita de mucho dinero para ganar una elección. Y creo que eso abonaría mucho al sistema de partidos. Entonces, ahorita, en este tiempo que no ha iniciado el proceso electoral, el balón está en la cancha de las militancias. Las militancias partidistas deben estar despiertas, deben estar al día. Debemos olvidar la vieja militancia ciega y convertirnos en actores activos, ciudadanos activos, reguladores de los procesos de cada partido y dejar a la autoridad electoral aquello que internamente no se pueda resolver después de que la militancia activamente accionó. Dice, hay un pensamiento, una reflexión de los liberales del siglo XVIII, los que formaron el Estado de Derecho, que hoy aspiramos. Dice, las personas que como buenas ovejas son llevadas a pastar no contribuyen en nada al fortalecimiento del sistema social. Es decir, aquellos que solo obedecen, los llevan y los traen, no abonan en nada, no aportan nada al sistema democrático. Entonces, las personas debimos convertirnos en ciudadanos actuantes, observadores de los actos de los partidos políticos y impugnar todo acto que esté contrario a la norma partidista, a la ley electoral, y si hay algún personaje que se quiere sobreponer a un partido político, pues expulsarlo y no darle cabida en los partidos. Tenemos que fortalecer a los partidos políticos porque son la única puerta de acceso al poder. Tenemos que fortalecerlos. Si no, oye, Matías, otra cosa que también sucede, las candidaturas se compran. Bueno, pues mira, como andan como en 2,5 millones aprox. Cuando algo entra al mercado, todo se pervierte. Sí. No quería hacer esa reflexión, pero hagámosla, Vero. ¿A qué aspira un personaje? No sé cuánto gane un presidente municipal o un diputado, pero vamos a pensar que de manera honorable un alcalde en un municipio grande pudiera rayarse, no sé, ponle tú exagerado, hablando de mucho dinero, 1,5 millones de pesos al año. En 3 años estaría ganando, ¿qué? 4,5 millones de pesos, de manera honorable. Pero si le invierte 10 o 8 o 7 o 6 o 5 para lograr ese puesto, o sea, ¿a qué está jugando, pues? Ya no espérame, es que Matías, ese es el punto de la política. No es 1 ni 2, es para siempre. O sea, es como la permanencia constante de lo que tú dices. ¿Quiénes son los candidatos? ¿Quiénes eligen a los candidatos?
se vuelve un negocio. El tema de la política es cuánto das, cuánto tienes, cuánto vales, y todo se traduce no en cuánto ganas en el trienio o en el sexenio. O sea, es el gran tema de la política. Por eso, ¿cómo lo sacamos, Matías? Podrá ser así, Vero, podrá ser así realmente la política. Digo, si quien en su sano juicio arriesga su patrimonio familiar para lograr una candidatura a cambio de menos, pues. No. Creo que esta reflexión la hago primero para quienes son militantes de un partido político. Tomemos a los partidos en nuestras manos. Los partidos no tienen dueño. Los partidos son entes ciudadanos, son entes públicos, ciudadanos, y si hay caciques dentro de los partidos, como dice el libro de la ley, expulsemos a los mercaderes del templo. Creo que los partidos deben ser ciudadanizados, deben estar bajo el control de ciudadanos, eminentemente ciudadanos, y que las candidaturas cuesten solo trabajo, pero el mejor candidato es el que trae respaldo ciudadano, el que trae respaldo popular, no el que trae el respaldo del centro. Creo que debemos pensar también en una visión local, en una visión federalista en el ámbito político, fortalecernos desde lo local y que las candidaturas salgan del ámbito local. No quisiera ver yo que el centro tuviera que definir hasta la integración de ayuntamientos. Creo que sería... Me sonó a la capital. Sería ofensivo a la dignidad humana que en una entidad no se definieran las candidaturas para los cargos que son de la entidad. Y ese es trabajo de militancia partidista. Creo que es la parte que, como autoridad electoral, yo asumo ahí la responsabilidad que me toca, pero porque sí, traemos responsabilidad. El INE está llamado a fortalecer el régimen de los partidos políticos. Debemos fortalecerlo, porque los partidos son un mecanismo necesario en la democracia. Y si queremos democracia, pues hay que afinar sus mecanismos, sus instrumentos, y uno de ellos son los partidos. Debemos cuidar a los partidos. Por eso es que, insisto, si hay militantes, si hay actores dentro de los partidos que incumplen con las normas internas de los partidos y con la legislación electoral, deben ser sancionados, y no con multas, pero que lo que en política tiene precio, dicen, siempre es barato, no con multas, con una sanción ejemplar. Neguémosles el registro a una candidatura, y creo que solamente así, en el mediano plazo, podrían ser llamados al orden. Hemos comentado contigo, Vero, como reflexión, la única posibilidad de que el Estado de Derecho subsista es la sanción a quien incumple la ley. Si no hay sanción, no hay Estado de Derecho. ¿La impunidad? ¿Perdón? Es la impunidad. Y eso lleva al desorden. Sí, mira, claro. En los teóricos, a lo mejor lo soy muy utópico, pero si no vamos a las bases, no entendemos cómo debe funcionar el sistema. Un sistema democrático, en un sistema de leyes, donde uno manda y los demás estamos llamados a obedecer. No somos súbditos, somos ciudadanos. Participamos en la elección de quienes nos va a gobernar. En la parte filosófica de la democracia se entiende que las y los ciudadanos, las personas, tenemos derechos que son naturales por el solo hecho de que somos personas. Tenemos derecho a la libertad, a la dignidad. Y sin embargo, en una sociedad compleja, donde somos muchos, alguien tiene que mantener el orden. Y yo como persona, tú como persona, todos como personas, cedemos parte de nuestra libertad para que alguien en nuestro nombre y representación aplique la ley y mantenga el orden. Y ese supuesto tiene efectividad, y solo tiene efectividad si todos en igualdad de condiciones cedemos parte de nuestra libertad para que alguien en nuestro nombre y representación, sea una persona o una asamblea, administre la ley y cuide el orden. Uh-huh. Si no cedemos todos en igualdad de condiciones esa parte de nuestra libertad, estamos en desventaja, y en la desventaja se genera el desorden.
Y un Estado democrático no se puede crear con inequidades donde uno aporta más que otro, unos aportamos y otros no aportan nada. Y quien debe emparejar la cancha es propiamente la autoridad. La autoridad es la que debe emparejar la cancha, con principios de igualdad, igual. Todos ante la ley iguales y todos con los mismos derechos, aplicando de manera equilibrada, no discrecional, sino objetiva e imparcial, las reglas pues que derivan de nuestro marco jurídico y la visión filosófica pues que envuelve al Estado de Derecho, al Estado democrático es ese, que todos cedimos parte de nuestra libertad para que alguien nos gobierne. Claro. Pero si alguien no quiere ceder esa parte de su libertad y se quiere pasar o se quiere exceder en el ejercicio de derechos en detrimento de los derechos de otro, pues debe ser sancionado. Pero ¿qué cuesta? Digo, ¿qué dificultad tendrá entender que si alguien aspira a una candidatura, debe esperarse a que su partido lo postule en la tercera semana de noviembre del 2023, lo postule y luego que ya se vaya a hacer proselitismo? Si quiere, digo, no hay ninguna dificultad. Si quienes son servidores públicos o son ciudadanos, no servidores públicos, si no entienden eso, no van a entender nada y no los podemos tener en el servicio público. Exactamente. Es que, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo cuando ya son elegidos? Era lo que te decía, creo que así empezaba la entrevista. Se la pasan haciendo campañas. ¿Y cuándo gobiernan? Cuando se supone que para eso la gente en libertad son elegidos. ¿Cómo? A través del voto. Nunca los ves. O solamente van cuando se acerca el tema de la campaña. En fin, es una historia sin duda que no terminaríamos. Gracias, como siempre. Queda claro, qué interesante hablarnos ya de los tiempos. Ya traigo mis anotaciones, pero sobre todo tenerte cada vez que hacemos el llamado para que platiques con nosotros y nos quede más claro. Vaya trabajo que se viene para el INE, para esos desobedientes y para los que quieran estar en la línea cuando el disparo diga justo ahora. Muchas gracias, Matías. ¿Con qué te despides? Vero, pues agradeciéndote, saludándote a tus seguidores. No es tarea sencilla, no es tarea sencilla. Mira, recuerdo, y no es exagerado, hace algunos años trabajaba yo en el IFE, ya en San Miguel de Allende. No sé si tienes la idea de cómo eran las sanmigueladas en San Miguel de Allende. ¿Son como las callejoneadas? ¿Cómo? ¿Son como las callejoneadas? Sanmigueladas son como las pamplonadas, sueltan los toros allá en el centro del pueblo. Y córrele. Pero el preámbulo de la sanmiguelada, que por cierto ya las prohibieron porque era un desorden, era una borrachera monumental. La sanmiguelada era el día de San Miguel, el 28 de septiembre. El día previo, el día y noche previa al 28 de septiembre, pues era una borrachera monumental. O sea, monumental. Entonces el centro histórico de San Miguel era tenido como baño público y como dormitorio. Bueno, principalmente los cajeros de bancos eran tomados como sanitarios. Era un desorden monumental, un Sodoma y Gomorra, en pocas palabras. Y un día alguien le preguntó al alcalde de San Miguel, ¿por qué no ponía orden? Oye, ¿por qué no le pone orden? Y dice el alcalde, muy tristecillo, dice, mire, en San Miguel tenemos para este tiempo, tenemos 100 policías, pero hay 20,000 borrachos. Entonces dígame usted, ¿cómo hacerle si tenemos 100 policías para controlar a 20,000 borrachos? Dice, no se puede, no se puede. Digo, esta reflexión ¿a dónde va? A lo mejor exagero, pero lidiar con los actores políticos fuera de su eje de giramiento, pues es como los policías de San Miguel, lidiar con 20,000 borrachos que no entienden razones. Entonces, la única forma creo yo, digo, sí se puede, a lo mejor de uno por uno. No, pero es que es poner la muestra, ¿no, Matías? El punto es que ven que no se castiga y entonces es más fácil seguirle haciendo al por fuerita de la ley. Si vemos que existe y que puede suceder y que tú puedes ser, creo que hay cierta reserva, ¿no? El punto es ver que se castigue. La sanción, y ahí haríamos valer el principio aquel de que no hay borracho que coma lumbre. Exacto.
Y si la come, bueno, pues que se chamusque. Creo yo que, mira, te lo digo con el mejor ánimo y con toda sinceridad, la tarea que viene no es simple y yo creo que debemos enfrentar esa realidad compleja a una costa de lo que sea. Digo, yo tengo ya muchos años en el IFE, INE, Sí. Y estamos con la mejor disponibilidad, en la mejor disposición de hacer efectivo el cumplimiento de la norma a quien sea. Y si aún así, aún de que hagamos el mejor esfuerzo para cumplir la norma, para cumplir la ley, sancionar a quien incumpla la ley, y si aún así algunos de esos llegan a colar el ejercicio del poder y desde ahí buscaran represalias, eso es irrelevante, pues. Lo relevante es cumplir como autoridad y si hay consecuencias después, creo que eso no nos debe preocupar. Nos debe preocupar enfrentar la elección en un esquema de orden, mantener el orden, no solo hacer llamado al orden, sino de aplicar sanciones efectivas a quienes incumplan la ley electoral y, como dices, que sirva de ejemplo para los que vienen o los que están en torno a. Digo, no es cosa simple. Se trata de construir una mejor forma de convivencia. Creo que la que tenemos no es la mejor. Y el llamado no es para los actores políticos, el llamado es a todos los que somos simples mortales, a las personas que vivimos día a día en nuestra comunidad y que tenemos algún agravio frente a los actos de terceros. Es un llamado a todos, despertemos, no actuemos como te decía, las personas que como buenas ovejas son llevadas y traídas a pastar, no contribuyen mucho. Debemos despertar y ser actuantes, ciudadanos actuantes en nuestro entorno. Es el mejor llamado y que nos apoyen, pues que colaboremos todos a construir una mejor forma de convivencia. Y la mejor forma es vivir ordenados. Cómo cuesta trabajo, pero definitivamente es la clave. Muchas gracias, Matías, como siempre, agradecida. Nos retiramos por este día contigo, con la entrevista, con la información que amablemente nos compartes, y aquí seguiremos, porque pues esto no se acaba, ni siquiera apenas empieza. O sea, válgame. Muchas gracias, bueno. Muchas gracias y buenas noches. Y sí, bueno, aquí seguimos. Muy bien. Hay que cuidar al INE. Hay que cuidarlo. Fíjate sí, que, definitivamente sí. Mira, a lo mejor soy drástico, pero hay que cuidarlo cuando hacemos un balance, mira, cuando hacemos una proyección estratégica de hacia dónde vamos, vemos lo que hay afuera y lo que hay adentro. Entonces, tenemos que cuidarnos desde lo que hay adentro y de lo que viene de allá afuera. A veces hay más peligros adentro que afuera. Entonces, sí, estamos en alerta constante, cuidando al instituto desde lo que hay adentro y de lo que pudiera haber allá afuera. Es decir, debemos medir, como dicen los administradores, cuáles son nuestras debilidades y cuáles son las amenazas allá afuera. En eso estamos, pero ojalá y lo logremos. Creo que nos vamos preparando bien para la del 23, Coahuila, Estado de México, y llegaremos fortalecidos al 24. Y si hay reforma electoral, creo que llegaremos más fortalecidos. Pues ya estaremos hablando. Ya verás que sí, Vero. Claro que sí. No, al contrario, gracias a ti. Será otro tema de otra ocasión, sin duda. Como siempre, Matías, gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches. El vocal ejecutivo del INE. Con esto terminamos la entrevista. Gracias por todos sus comentarios, por los comentarios a lo largo del programa, por los diferentes momentos y temas que les trajimos este día. Los dejo descansar. Mañana ya es miércoles, mitad de semana, y vienen los incómodos, como siempre. Así, incómodos. Descanse. Bye.